Capítulo 3. La universidad. La noble universidad, el alma mater, la Universidad Central del Ecuador, me acogía para luego de 6 años devolverme como un profesional para servir al país. Esto sentí cuando, rodeado por cerca de 100 estudiantes, más hombres que mujeres, esperaba con novedad al profesor de dibujo técnico para recibir la primera hora de clase en la Facultad de Ingeniería. No hubo ceremonias de inauguración, ni nadie nos dio la bienvenida. Esperamos al docente, pero no llegó. Al cabo de una hora, uno a uno, desalojamos el aula de clases. La educación superior y la carrera que escogí sin quererlo no lograban llenar mis inquietudes. El ambiente universitario sí me atraía, como también lo hacían los nuevos compañeros, la mayoría de los cuales venían del interior de la República. Un día, en las primeras clases, en una hoja que le regalé a una compañera provinciana, que me preguntaba cómo era Quito, la bella capital del país, escribí: ciudad rebelde, madre de los altivos chayeris, ciudad cuna sagrada de Atahualpa, ciudad matrona de ciudadanos revolucionarios como los del 10 de agosto de 1809 y de cautivantes mujeres como la hermosa heroína Manuelita Sáenz, ciudad bien amada por los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Cuando las clases se intensificaron, sentimos el peso de algunas asignaturas contempladas en el plan de estudios, en especial las matemáticas que nos daban como análisis matemático, conocido como el cuco. En esta materia, al inicio los alumnos superábamos el centenar, cerca del 30% de los cuales eran repetidores, arrastradores. En las primeras clases faltaban pupitres, los que llegaban atrasados la recibían de pie, muchos de ellos desde la puerta, como cuando en una fiesta no alcanza lugar para todos los invitados. En general, las primeras calificaciones de análisis matemático, con algunas pocas destacadas excepciones, eran bajas. En el transcurso de los meses el número de estudiantes se redujo tanto que, al mediar el año, sobraban pupitres. En mi caso, las notas también fueron bajas. La evaluación dependía casi en su totalidad de las pruebas escritas, no se calificaban lecciones orales ni trabajos. El profesor de esta materia, con tal piadosa misericordia, daba 1 punto por trimestre por los extensos deberes, que eran recibidos por el ayudante de cátedra los días miércoles. La mayoría de estudiantes se quejaba al viento que no entendía esa asignatura, al profesor parecía no importarle aquel lamento. Con el grupo de compañeros que frecuentaba, en vista de que no avistábamos la posibilidad de subir las calificaciones, nos dimos por vencidos y resolvimos aprobar esa materia el próximo año. Dejamos entonces de asistir a clases de análisis matemático, supuestamente para atender a las otras materias, a las que considerábamos más fáciles. En los ratos libres nos dedicábamos a recorrer la universidad, frecuentábamos el teatro universitario, acudíamos a la residencia universitaria a jugar ping-pong. Pero, al pasar las semanas, me arrepentí de mi suelta actitud y reflexioné: ¿acaso el año próximo las cosas serán mejores? ¿Quién lo puede asegurar? ¿Será posible aprobar análisis matemático sin realizar esfuerzos? A fuerza de recapacitar comprendí que no debía echar por tierra el esfuerzo que hacían mis padres para enviarme a la universidad. Me decía: si yo no me esfuerzo por aprobar esa materia, nadie lo hará por mí. Decidí, pues, retomar las clases. Como dije antes, los deberes de análisis matemático eran recibidos los días miércoles de cada semana y, como casi nadie entendía la materia, nos dedicábamos a copiarlos. La clase empezaba a las 11 del día, en la biblioteca general circulaban copias de los deberes que alguien había hecho, nosotros los duplicábamos a mano y, como eran extensos, siempre nos faltaba el tiempo, apenas unos minutos antes de la hora indicada partíamos al aula, a entregarlos, escribiendo los últimos datos en medio de la carrera. Esta corrida de los miércoles se hizo tradicional hasta que recapacité: tantas hojas que copiar, mintiendo al mundo entero y todo por 1 punto. No valía la pena, así que desde entonces me dediqué a estudiar la materia para darle a lo importante, a la globalidad de la calificación,
sin engañar a nadie y con la ventaja de que así aprendería esa asignatura. Cuando regresé a recibir clases de análisis matemático, mis notas eran tan bajas que debía sacar 9 sobre 10 en el tercer trimestre para aprobarla, pero no me arredré. Por un tiempo me separé de mis amigos y me dediqué a estudiar diariamente, en todo momento, incluso los sábados y domingos, tanto estudié que en las noches soñaba con derivadas e integrales. El día del examen el esfuerzo fue recompensado. De las 10 preguntas que nos pusieron solo una respondí a medias, era una integral indefinida de una función trigonométrica irracional, obtuve pues la calificación necesaria y aprobé esa materia. De la decena de alumnos que la pasamos, 5 eran arrastradores. Pude comprobar, entonces, que quien se esfuerza todo lo consigue. Muchos de los reprobados se inscribieron en otras facultades. En otra temida materia, otro cuco, física, también tuve dificultades. Fue peor que en análisis matemático, pues, para aprobarla precisaba sacar 10 sobre 10 en el examen supletorio. La totalidad de los que aún no habíamos tirado la toalla, como se nos llamaba a los que persistíamos en aprobarla, necesitábamos ese ansiado 10. Siendo así, enseguida de aprobar análisis, me preparé hasta donde pude y con harta fe, en compañía de un ex compañero del colegio, que también lo era en la facultad, para el examen de física. El día de la evaluación nos tomaron 20 preguntas, cada una con un valor de medio punto, de estas pude solucionar 17 y, sin poder hacer más, a las restantes 3 las contesté al azar, de Tin Marin, de Doping, la prueba era de selección múltiple, y, resignado al arrastre, entregué las hojas del examen y me retiré a una cita que tenía con una chica. Cuando se publicaron las notas y, solo por cumplir con el requisito, me acerqué a verlas, se efectuó el milagro, la mía decía 10 en números y en letras mayúsculas. Ese día me desayuné de lo ocurrido, nadie alcanzó a sacar 10, por lo que todos perdíamos el año. Entonces, para salvar el sombrero de los ahogados, el Centro de Física calificó con curva de aproximación, escogiendo las 12 más altas, siendo una de ellas la mía. Así aprobé este cuco, como pago al gran esfuerzo previo que yo había hecho. También, varios de los repetidores, derivaron hacia otras facultades o regresaron a sus respectivas provincias. Aprobados los 2 cucos, en el resto de asignaturas no tuve problemas. Terminé el primer año sin arrastrar materias y para los próximos, mi actitud fue positiva. Con la experiencia adquirida, gané mucha confianza en mí mismo. Concluí que mientras realizara esfuerzos y tuviera fe, no tendría problemas en la universidad. El conocido refrán a Dios rogando y con el mazo dando fue el lema que, desde entonces, me guió en mi vida universitaria. Mis reflexiones eran a Dios rogando, es la fe que le ponga a todo lo que haga, y con el mazo dando, es el esfuerzo que yo realice. Es así como en la universidad no tuve problemas en cuanto al estudio, eso sí, de por medio, hice grandes sacrificios. Mis padres estaban complacidos, comencé a destacar entre mis compañeros, que empezaron a elogiarme. Yo sabía que mi éxito en los estudios se debía a los esfuerzos que realizaba y a la fe que ponía. Sin embargo, la vida en el alma mater, como todo en la existencia, tuvo sus avatares, varios hechos curiosos, unos anecdóticos, algunos cómicos, otros difíciles, estotros sublimes, no faltaron los sentimentales y aun los impredecibles, incluso padecí enfermedades. Fue en la universidad en donde me enamoré locamente, de una manera que estaba más allá de mi comprensión, de una bellísima alumna de la Facultad de Economía. No obstante, para sintetizar mi experiencia universitaria, paso a relatar los sucesos más representativos que me acaecieron. En el segundo año, en las clases de análisis matemático segundo, el cuco segundo, el profesor parecía hablar en otro idioma, no lo entendíamos. Estas clases, como regla común, eran tediosas e interminables, duraban 240 minutos, de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. El profesor y su ayudante de cátedra jamás faltaban. Mis compañeros, en una tarde nublada,
afín al clima, mostrando más tedio que de costumbre, decidieron impedir la entrada de los catedráticos al aula, para no recibir ese día la interminable disertación, por ende, introdujeron, para atascar la cerradura, palillos en la abertura por donde se introduce la llave. Después de cometida esa travesura, nos escondimos en unos arbustos cerca del aula para ver qué pasaba. A las 5 en punto llegaron el profesor, cargado de libros, y su ayudante que usaba gruesos lentes. El primero quiso introducir la llave y no pudo, intentó una vez más sin efecto positivo. Perplejo, insistió varias veces mientras miraba alrededor, sin obtener resultados. Luego, él y su ayudante pareciendo rendirse, se retiraron. Nosotros, que a la distancia veíamos todo eso, nos contentamos del resultado de nuestra estrategia. La alegría duró poco. A escasos minutos regresaron en compañía de un conserje, el cual, con algunas herramientas de mano, logró arreglar la cerradura y abrir la puerta. Nosotros, desilusionados, de uno en uno, empezamos a ingresar al aula. Esa tarde y noche, la clase fue la más larga y aburrida del año. Se estudió integrales triples. El profesor de proyectos estructurales hacía la clase más entretenida, tanto que desde lejos se escuchaba cómo estallaban las carcajadas dentro del aula. Ahí, las horas parecían minutos, el tiempo pasaba con rapidez. Este ilustrador, un artista de la enseñanza, nos instruía como cuando a un niño se le da el jarabe con una cuchara. Este buen pedagogo nos aleccionó sobre la vida profesional, lo cual mucho ayudó cuando ya profesionales enfrentamos al mundo. En mecánica de suelos, el profesor tomaba lecciones al inicio de la hora. Como esa materia tenía sus complejidades, aprovechando que él no distinguía a los estudiantes, hacíamos trampa para no pasar a la pizarra a dar la lección. Cuando mencionaba a un compañero para que pase, el propio nombrado contestaba: no ha venido ingeniero. El catedrático, entonces, nombraba a otro. Este hecho se repetía con algunos alumnos hasta que un decidido, que si había venido, pasaba a dar la lección. En laboratorio de ensayo de materiales se organizó una excursión de 3 días a la playa, a Manta, para traer arena y agua del mar, materiales que servirían para elaborar cilindros de hormigón que, luego de probarlos, se compararía su resistencia con otros elaborados exentos de salinidad. En el viaje, el bus se transformó en una auténtica cantina, hasta el chofer tomó, se emborrachó justo cuando atravesábamos la cordillera, por lo tanto, debimos hacer un alto en Tandapi hasta que se recuperara un poco. Ya en Manta, cumplimos un singular itinerario. En las noches acudíamos a una caleta situada en la playa del Murciélago, haciéndonos pasar por estudiantes de 6º año, pertenecíamos al 3º, a bailar y tomar cerveza. Ya bien avanzada la madrugada, nos retirábamos al hotel a dormir hasta el mediodía, para al anochecer asistir a la caleta a repetir lo mismo de la víspera. Un amigo que se enamoró de la vocalista de la orquesta, se subió borracho a la parrilla del bus a recitar poemas de amor. Cuando llegó la hora de recoger el material, objeto de la inusual excursión pedagógica, no aparecía ningún estudiante para llenar los saquillos con arena y los tanques con agua de mar, pues la mayoría estaba matando el fuerte Chuchaqui, desayunando un ceviche o un encebollado de pescado, en la playa de Tarqui. El profesor de hidrodinámica tenía fama de molestar a las escasas alumnas, parqueaba su automóvil a 3 cuadras de distancia de la universidad, cuidando de que no le ponchen las llantas. En los exámenes ponía la misma nota al curso entero, concluimos que no los calificaba. En una clase, un conserje entró trayendo un oficio del decano para el profesor. Él cogió la hoja, la leyó y enseguida la arrugó en una mano y la lanzó al basurero. Con esfuerzo, sentados en los pupitres, nos aguantamos la risa. Como en la facultad a la que yo asistía las mujeres solo representaban el 10% del alumnado, no había cómo organizar bailes. En los ratos libres, algunos nos dirigíamos a visitar otras facultades en busca de hacer amigas. Otros se dedicaban a ingerir licor en el aula, en especial los días viernes, al grito de, ingeniero que no chupa, hormigón que no fragua. Cierto viernes,
los estudiantes se extendieron más de lo debido en la bebida. El conserje, persona de avanzada edad, vino a cerrar el aula, los alumnos ya borrachos lo impidieron, más bien, entre bromas, empezaron a brindarle tragos hasta que lo embriagaron, quedando el respetable anciano dormido en una de las bancas, cuando el reloj marcaba las 10 de la noche. Como parte de la calificación de hormigón armado, nos llevaron en 2 buses de la facultad a visitar la construcción del proyecto hidroeléctrico Agoyan, situado en el Alto Pastaza, cerca de Baños de Agua Santa. Al inicio del viaje, el presidente del curso, para adquirir licor, hizo unos cálculos y pidió determinada suma de dinero por cabeza. A medio recorrido se acabó el alcohol, por lo que solicitó una nueva cuota y compró el triple, que igual se terminó. Cuando llegamos al proyecto, los alumnos estaban borrachos. Nos dieron cascos color blanco y descendimos en una tarabita al interior de la sala de máquinas, profunda caverna excavada en el interior de la rocosa montaña. Fue risible mirar al ingeniero residente de la descomunal obra, recorrer la profunda cavidad dando explicaciones a un gran número de estudiantes borrachos que, alborozados, no paraban de hacer bromas y de reírse por lo mínimo. Un compañero tropezó y se cayó en un tanque en el que había mezcla fresca, el resto al verlo hizo estrepitosa algazara. El caído se incorporó y siguió recorriendo esas formidables galerías cual fantasma de cemento a punto de fraguarse y transformarse en estatua de granito. En esta parte preciso hacer una aclaración: cuando se trataba de consumir licor siempre hice lo posible por mantenerme al margen. Por otra parte, no me gustaba tomarlo ni soportar sus efectos. Pero, cierta vez, por estar a tono con mis compañeros, tomé en demasía, tanto que permanecí 3 días en cama con fuerte dolor de cabeza y escalofríos. Esto hizo que en lo posterior adquiera una aversión definitiva al alcohol. En topografía, el catedrático argumentando que en un trabajo de campo, sobre todo en la selva, podrían agotarse las pilas de la calculadora de bolsillo, dejándonos en la disyuntiva de no poder hacer los cálculos, nos preparó casi todo el año en el manejo de logaritmos, para que pudiéramos hacer esos cálculos a mano. Cuando aprobé esa materia, estaba más apto en el manejo de logaritmos que en los mismos elementos topográficos. Con el tiempo, aparecieron nuevos equipos como la estación total que dejaron para la historia los cálculos con logaritmos o con calculadora. En estructuras de acero y madera, las clases eran animadas y entretenidas. El profesor acostumbraba a tomar lista siempre al inicio de la clase. Cierto día, por algún motivo, no lo hizo. Un compañero que llegó atrasado, al final de la clase acudió donde el educador a decirle: «Ingeniero, ¿podría, por favor, anotarme la asistencia?» «No señor, no puedo», contestó el profesional. Mi compañero, asustado, volvió a decir: «Ingeniero, anóteme la asistencia, no sea malito». «No señor, le digo que no puedo», replicó. «Ingeniero, anóteme la asistencia, por favor», suplicó el estudiante. Se le notaba más asustado, pues estaba al límite de las asistencias reglamentarias con el riesgo de no aprobar la asignatura. «Le vuelvo a decir que no puedo», recusó ya serio el profesor. «Pero ingeniero, ¿por qué no puede?» «Porque hoy no traje el registro». Las clases de teoría de las estructuras eran las más complicadas, teníamos que poner toda la atención posible para entenderlas. El pedagogo manejaba bien los temas, se notaba que tenía mucha experiencia. Los arduos exámenes duraban desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Como nota final nos dio un trabajo de cálculo de un edificio aporticado de 5 pisos para hacerlo en grupos. Nos reunimos en la residencia de un buen compañero, integrante de mi grupo. El cálculo completo del edificio nos demoró una semana completa. En el transcurso de la misma reuníamos dinero y nos turnábamos de 2 en 2 para cocinar. El último día uno de los encargados se retiró a preparar el arroz para el almuerzo, puso la cacerola y regresó a continuar con el extenso trabajo. Minutos más tarde salió a controlar la cocción, recordando que aún no había puesto la sal, la puso y se nos unió otra vez. Al rato,
el segundo encargado fue a revisar la olla, creyó que faltaba la sal, sin averiguar nada, puso otra porción. Cuando sirvieron el arroz estaba más salado que el agua del mar muerto. Una anécdota piadosa sucedió de la siguiente manera: asistía a clases un estudiante parapléjico, venía en un automóvil preparado para ser manejado solo con las manos. Al llegar al estacionamiento de la facultad, sus amigos íntimos le ayudaban a sentarse en la silla de ruedas y le conducían al aula. Estos comedidos amigos, por fastidiarle, a menudo soltaban la silla de ruedas, ésta se deslizaba por la vereda y la detenían entre risas, cuando estaba a punto de voltearse sobre la calzada. Este especial universitario, a pesar de su impedimento, consumía alcohol en compañía de sus allegados. En una de las tantas reuniones de bebida se hallaba en el estacionamiento con sus amigos junto a su automotor. Un compañero pasaba distraído por ahí y accidentalmente tropezó con la silla. El parapléjico irritado le conminó a pelear. El otro, como era lógico, no aceptó argumentando: no puedo pelear con quien no se puede parar. El parapléjico, más irritado, volvió a instigarle a trabarse a golpes, a puño limpio, y los dos pugilistas sentados dentro del automóvil. El invitado al singular combate reiteró en su negativa y se retiró sonriente. Así, con incontables hechos por relatar, transcurrió mi vida universitaria. Vale citar que en la Facultad de Ingeniería, considerada una de las más complicadas, el estudio no fue de ninguna manera fácil. Hicimos profuso esfuerzo. Mis padres me apoyaron hasta donde les fue posible. El hecho de alcanzar a conquistar una profesión allí significó un desafío laborioso. La mayoría de los inscritos en el primer curso quedaron en el camino. De cada 10 estudiantes que iniciamos el primer año, uno egresó y consiguió graduarse. Tuve buenos profesores, todos profesionales. Pasé por los laboratorios de física, química, ensayo de materiales, mecánica de suelos, en cada uno de los cuales efectuamos múltiples informes. Realizamos trabajos de campo en topografía, vías de comunicación y sanitaria básica, efectuando también nutridos informes y planos. Hablando de planos, en hormigón armado, proyectos estructurales, obras civiles, la realización de los mismos nos llevó algunos días, incluso semanas, pues, todavía no se desarrollaban las herramientas CAD. En materias como teoría de las estructuras, computación, topografía, hormigón armado, resistencia de materiales, análisis matemático, vías de comunicación, análisis numérico, construcción de edificios, programación, estadística, sanitaria básica, dibujo técnico, geometría descriptiva, hidrodinámica, administración de obras, economía aplicada, obras civiles, puentes, estructuras de acero y madera, mecánica de suelos, química, geología, mecánica racional, etc., estudiamos con responsabilidad y disciplina para poder aprobarlas. Nada fue regalado, los puntos ganados tuvieron la asignación de sudor y abnegación. Para poder egresar, limitamos el descanso en los fines de semana, tocaba estudiar y hacer informes. Escasearon las fiestas y los paseos. Nos desvelamos numerosas noches. La vida universitaria de mis compañeros que llegaron a obtener el título, a pesar de las ligerezas cometidas producto de nuestros defectos humanos, fue ardua. Para los provincianos el sufrimiento fue todavía mayor. El reducido grupo de estudiantes que llegó a titularse, lo hizo previos esfuerzos importantes. Tomando en cuenta, además, que la situación financiera de la mayoría no era muy cómoda que digamos. Así y todo, nos sacrificamos en la universidad con el propósito de servir a la nación como también para poder desenvolvernos en la vida futura, de una manera seria, honesta y profesional y, de este modo, mejorar nuestra posición social y económica sin perjudicar a nadie, a su vez también para formar una familia y, sobre todo, no defraudar a nuestros padres. Al menos, ese fue el lema que guió mi vida universitaria. Es cierto que como educandos cometimos deslices, frivolidades y ciertas irresponsabilidades, algunas de ellas las he venido relatando,
no obstante, considerando que errare humanum esti, podría decirse que fueron gajes del oficio, aclarando asimismo, que sabemos que las faltas cometidas irremediablemente traerán consecuencias. Por lo tanto, el propósito de este relato no es justificar ni condenar nada, sino, más bien, contar la vida de un estudiante, caprichoso y tenaz, a quien sus propios temores le provocaron indecibles amarguras. Previo a la obtención del título profesional, realicé en compañía de un compañero del interior de la República la tesis de grado, que consistía en diseñar un puente ubicado en un río del litoral ecuatoriano, lugar al que hicimos algunas excursiones para realizar los estudios preliminares, hidrológico, hidráulico, de suelos y topográfico. En uno de esos viajes salimos desde la capital en dirección sur, siguiendo la Panamericana pasamos por el páramo del Chasqui, lugar de tupidos pinares, desde donde se aprecia hacia la izquierda en toda su magnitud a uno de los volcanes activos más altos de la Tierra, el Cotopaxi, y hacia la derecha, a los no menos impresionantes, Corazón e Ilinizas. En Lazo saboreamos los agradables helados de la Aveline y en la Tacunga las mantecosas ayuyas. En esa época el tiempo no pasaba con tanta rapidez y los viajes eran, por así decirlo, más vívidos y novedosos. El camino dobló a la derecha y llegamos a Pujilí, un pueblito enclavado al pie de la cordillera occidental, justo el día de celebración del Corpus Christi, festividad indígena que viene desde la época de la conquista española. Pude ver a danzantes que vestían trajes con grandes encajes, hileras, espejos y plumas, portaban máscaras multicolores y danzaban rítmicamente, embotados por el alcohol, al son de sombríos tambores. Pernoctamos en ese poblado. Al amanecer iniciamos el ascenso de la cordillera occidental, el ómnibus en que nos movilizábamos trepó por un tortuoso camino al borde de profundos abismos que terminaban en la extensa hoya del río Patate, luego pasamos por los páramos de Pangua. En este trayecto, subieron al bus indígenas con gruesos ponchos color sangre, sus desnudos y sucios pies mostraban callos y uñas deformes, sus curtidos semblantes, coronados por viejos sombreros, expresaban la amargura centenaria de su raza. Más adelante, un oriundo se apeó al tiempo que gritaba a otro, Rajuel, ya llegamos, en la boca abierta del aludido, que venía dormido, amarilleaba su gastada dentadura. Entretanto, a nuestra derecha se levantaba el Corazón en medio de ricos filones de piedra caliza. A continuación, la carretera se deslizó por yermos helados páramos, en medio de los cuales descollaban inmensas moles de desnuda roca con todas las formas del mundo. El frío viento de los Andes peinaba a su antojo los altos pajonales, produciendo un canto nostálgico de gigantescas zampoñas. Entre el pajonal sobresalían parcelas duramente cultivadas, cada una con su infaltable choza de barro. Este recorrido, generoso en naturaleza andina y de cicatera condición social de sus habitantes, impresionó mi inquieto corazón. En estos páramos vimos a los lugareños, sufridos indígenas, vivir en desiertas chozas de barro, sin ventanas, techo de paja, puertas a la intemperie y pisos de dura tierra congelada. Sus caras arrugadas mostraban indecibles aflicciones, sus endurecidas manos clamaban misericordia al mismo cielo. El viaje siguió en medio del éxtasis que provocaba admirar la bella naturaleza andina. De pronto, el vehículo casi atropella a un zorrillo, cuyo intenso olor de amoníaco concentrado nos interrumpió la respiración un buen tiempo. Después de pasar las ruinas de las antiguas minas de oro de Macuchi, el áspero camino, peligroso y angosto en su mayoría, se deslizó hacia el litoral. Desde las ventanas del bus no se alcanzaba a divisar el fin de los densos bosques que parecían regarse por las laderas occidentales de las altísimas montañas andinas y que al descender se hacían más frondosos. Poco a poco, la planicie costera iba emergiendo como un inmenso tablero verde que se perdía en el horizonte. A medida que bajábamos el clima calentaba, la vegetación se hacía más exuberante, los pedregosos ríos parecían tranquilizarse en su raudo caudal y el sudor aparecía en mi frente. Cuando ganamos la llanura costera, las aves surcaban los cielos como dándonos la bienvenida.
Llegamos a La Maná, en donde nos reconfortamos bebiendo sus milagrosas aguas que contenían oro potable en disolución. A continuación, el automotor nos llevó 2 horas por los fértiles campos costeros. La carretera simulaba un descomunal rollo que iba desplegándose con rapidez frente a nosotros conforme el bus avanzaba. Al mediar la calurosa tarde, llegamos a Beibahoyo, capital de esa jurisdicción tropical ecuatoriana. En el parque de Nuestra Señora de Fátima, cuando el sol pintaba el poniente con un rojo subyugador, nos embarcamos en el techo de una ranchera, apretujados entre costales, llantas de emergencia y otros pasajeros. Atravesamos extensos y lisos arrozales, cerca de Mata de Cacao. Una gran serpiente atravesó la carretera causando el alboroto de todos. Con las primeras sombras de la noche y escuchando la copla de los grillos que notificaban el crepúsculo, llegamos a Febre Cordero. Final del viaje. Era un caserío ubicado al margen del amplio y cristalino río Las Juntas, cálido lugar en el que haríamos el diseño del puente de nuestra tesis de grado. A la par que efectuábamos los estudios preliminares, advertimos con dolor, como la selva húmeda tropical, paraíso de mis días infantiles, había sido talado al extremo de su extinción. El dichoso Edén de los felices seres de la naturaleza ya no existía. Bella selva, qué mal hicisteis para que os hayan arrasado con tanta crueldad. Nadie te defendió. ¿Cómo podréis reponeros? ¿Qué dirá el infinito de tu atroz fin? ¿A quiénes culpará? ¿A cuáles castigará? ¿Qué consecuencias sobrevendrán? Ese pobladito ribereño que nos acogió en esos días parecía suspendido en el tiempo, carecía de servicios básicos como buena vialidad, telefonía, agua potable y alcantarillado. Los moradores, gente alegre y sincera, de piel curtida por el sol ecuatorial, vivían despreocupados del tiempo, de las noticias del país y del mundo. La señal de radio y televisión no los alcanzaba y la prensa llegaba únicamente cada domingo. La elaboración de la tesis de grado me demoró 18 meses, lapso en el que, antes y después, en medio de una pena sentimental, por estar locamente cautivado por una bella mujer, y abrumado por siniestros temores, caí enfermo, bajé de peso y perdí incalculables horas de sueño. Aún así, hice el esfuerzo necesario para finalizar la carrera y obtener una profesión. Cuando aprobé la defensa de tesis, un bálsamo refrescante acarició mis hombros y mi alma. Los miembros del tribunal, al felicitarme y declararme apto para la obtención del título de ingeniero civil, no sabían que ese día me quitaban uno de los pesos que me había agobiado durante meses. El día de la incorporación mis padres se sentían satisfechos. Mis hermanos alegres. Los flashes de las cámaras fotográficas congelaron en el tiempo aquellos instantes de mi graduación. Se organizó una pequeña comida. Los días de estudiante habían finalizado, se iniciaba otra etapa, la de profesional. Sin saberlo, los tiempos más difíciles aún no habían llegado y lo que me sobrevino fue atraído, sin advertirlo, por mis temores. Sino silencioso, ¿por qué no hablas a tiempo? ¿Cuánto nos ayudarías si salieras de tu mutismo?